Pues nada, buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Carmen Sánchez Mascaraque y vengo en representación del Departamento de Medicamentos Veterinarios. Como antes os ha explicado la directora, dentro de la agencia autorizamos medicamentos no solamente para uso humano, sino también medicamentos veterinarios. Se sigue el mismo proceso que para medicamentos de uso humano. Lo mismo que ha contado ella sirve, está todo muy legislado. Además es una legislación similar, aunque a partir de este año ha cambiado, pero bueno, básicamente se sigue estudiando las mismas partes del expediente, la parte previa y la parte post-autorización para tener en el mercado medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Entonces, el enfoque de esta charla no va a ser solamente explicaros cómo son los medicamentos, cómo los autorizamos, sino también que entendáis primero conceptos que son importantes relativos a medicamentos veterinarios en relación con la salud humana, con la salud pública, porque están íntimamente relacionados, y también una serie de mitos y de bulos que circulan alrededor de los medicamentos veterinarios que probablemente hayáis oído en alguna ocasión, o si no, es posible que os los encontréis, y bueno, pues vamos a intentar un poco aclararlo, ¿no? Pues empezamos. La primera cuestión que queríamos saber es sobre los medicamentos. Vamos a contestar ahora mismo una serie de preguntas, vosotros vais a utilizar los pulsadores, aunque he puesto A, B y C, pues utilizad el 1, el 2 y el 3 para responder, para ver y luego comparar las últimas preguntas, que van a ser iguales, a ver después de la charla si habéis cambiado de opinión o no. A ver, la primera pregunta sería, ¿qué creéis? ¿Se pueden tratar los piojos de los niños con la pipeta de las pulgas del perro? La primera opción sería no, nunca, es muy peligroso, solo si hay muchos piojos, o sí, porque no pasa nada. ¿Qué opináis? Pulsad. Y vamos a ver, y estas respuestas nos las reservamos para el final. A ver, ¿ya podéis pulsar? Sí. A ver, y vamos a ver qué contestáis ahora y luego qué contestamos después. Vale, muy bien. Pues sin pronunciarnos, vamos a la segunda pregunta. La segunda es, y esta es muy importante, si como mucha carne, ¿tomo muchos antibióticos? Sí, porque la carne siempre lleva antibióticos. No, la carne no lleva residuos de antibióticos. O no lo sé, que también puede ser otra opción. A ver, ¿qué sabemos de esto? ¿Ya? Muy bien, pues nos reservamos otra vez esta respuesta y vamos a la tercera y última pregunta. A ver, los medicamentos para los animales, ¿qué creéis? ¿Que pasan los mismos controles que los medicamentos de las personas? ¿Verdadero o falso? ¿O solo los que van destinados a perros y gatos? Se puede contestar cada uno como crea o según su experiencia. Muy bien. Vale, pues entonces con estas respuestas luego comparamos al final. Pues vamos entonces a empezar hablando de qué son los medicamentos veterinarios. O sea, los medicamentos veterinarios... pasa, sí. La siguiente, por favor. ¡Ay! Es verdad, tienes razón. Disculpad. Sí, soy yo, esta, vale. Entonces, empezamos. ¿Qué son los medicamentos veterinarios? Pues los medicamentos veterinarios son todos aquellos medicamentos destinados exclusivamente a tratar las enfermedades de los animales. Supongo que vosotros, ya por vuestros estudios en biología, quizá habéis oído hablar de que hay enfermedades que son comunes a los animales y al hombre, ¿no? Hay enfermedades bacterianas que... Estas enfermedades se llaman zoonosis, sobre todo son enfermedades bacterianas y parasitarias. Bueno, pues aunque
compartamos algún tipo de enfermedad, los animales y el hombre, los medicamentos para tratar unos y otros son distintos. Puede que la sustancia activa del medicamento sea la misma, pero los medicamentos destinados a animales solamente son para animales, ¿entendido? No son medicamentos que puedan tomar las personas y pueden servir para curar, para tratar o para diagnosticar enfermedades de los animales. Y ahora vamos a la segunda pregunta, que es: ¿cuántos tipos de medicamentos hay? ¿Cuántos tipos creéis que hay en líneas generales de medicamentos para animales? Pues realmente hay los mismos grupos de medicamentos para personas. Tenemos que entender que los medicamentos para personas suelen tener un nivel mucho más avanzado, porque claro, el ser humano realmente tiene importancia como tal individuo. Nosotros cuando tratamos animales no solamente tratamos individuos, tratamos colectividades, que son los animales que se utilizan para obtener productos de alimentos o de vestido, etcétera. ¿De acuerdo? Serían los animales de producción. Entonces, en general, ¿cuántos tipos hay? Pues tenemos medicamentos para diagnosticar o tratar enfermedades o modificar las funciones fisiológicas, pues antibióticos, antiinflamatorios, vitaminas, anestésicos, por ejemplo, hormonas, entendiendo que además las hormonas son unos medicamentos que se utilizan exclusivamente para tratamiento de algún proceso de animales y muy especialmente en asuntos de reproducción. Las hormonas nunca se utilizan para engordar a los animales que nos podamos comer. Tercera pregunta. ¿Pensáis que hay medicamentos para todas las especies animales, sí o no? No. ¿Quién dice que no? Levantamos la mano. ¿Quién pensaría que no? Así, levantamos la mano alto, que yo lo vea, así. ¿Y quién pensaría que sí? ¿Que sí hay para todas las especies? Bueno, hay menos. Bueno, pues explicamos esto rápidamente. A ver, exactamente para todas las especies animales no hay. Y ahora después veremos por qué. No hay porque hay muchísimas especies animales. Dentro de las autorizaciones de medicamentos, estas autorizaciones se dan en países concretos, en el caso de Europa, también afectan a toda la Unión Europea, pero están muy condicionadas por el tipo de animales que existen en esa zona. Por ejemplo, y eso no es un chiste, hay aquí en España pues no habría medicamentos autorizados para renos, que sí los habría en Finlandia, por ejemplo, ¿entendéis? Pero sin embargo sí hay medicamentos que se utilizan para unas especies parecidas a aquellas para las cuales sí hay medicamentos. Entonces, tenemos autorizados para las más importantes, no por el animal en sí, sino por la importancia que tiene, sobre todo para la economía del país o por la cantidad de animales que existen. Para eso sí hay medicamentos, están cerdos, pollos, vacas, ovejas, cabras, perros, gatos, caballos, para mascotas pequeñas, tipo hurones y demás, para peces y para abejas. También hay medicamentos para abejas. ¿Qué pasa cuando no tenemos un medicamento en una especie y necesitamos tratar esa especie y no existe ese medicamento para esa concreta? Pues que los veterinarios pueden hacer uso de lo que se llama cascada de prescripción. Esto significa que el veterinario tiene conocimientos suficientes como para saber si un medicamento se puede aplicar o no en una especie que no sea la especie para la cual está autorizado. Normalmente son especies que son muy próximas, es decir, si tenemos que tratar una cabra, una enfermedad de una cabra, y no hay un medicamento específico para cabra, pero sí hay para oveja, pues el veterinario puede utilizar el medicamento para oveja bajo su responsabilidad. ¿Entendéis? Eso es lo que se llama cascada de prescripción. De esta manera podemos ampliar la posibilidad de tratar estos animales. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a la pregunta de si se fabrican igual que los medicamentos para personas. Pues realmente sí se fabrican igual. ¿Por qué? Porque los medicamentos veterinarios, la importancia que tienen no solamente es el tratamiento propiamente de los animales, sino que muchas veces esos animales van a acabar
en el plato de las personas, en forma de filete, en forma de pescado, huevos, miel, leche, esos productos de animales o sus derivados. Con lo cual, un medicamento que no esté garantizado, que no tenga una fabricación correcta, cumpliendo toda la normativa, como antes comentaba la directora, en unas fábricas que están inspeccionadas, de donde se toman las materias primas y luego se hace el medicamento, que va a ser administrado a un animal, que luego ese animal nos lo vamos a comer o vamos a comer un producto de ese animal, sería muy peligroso que no tuviera una serie de controles y que no los pasara, tanto de calidad como luego, posteriormente, cuando el medicamento se fabrica, de seguridad y de eficacia. ¿Por qué? Esos son los 3 pilares fundamentales de los medicamentos. La calidad, que es todo lo relativo a la fabricación y a su composición. La seguridad, que son las pruebas que se hacen para asegurarnos de que tenemos los mínimos riesgos posibles cuando los ingerimos o cuando ingerimos productos de los animales que han tomado esos medicamentos, y por supuesto que sirven para la función para la que nosotros los estamos evaluando, ¿no? Si no nos sirve para curar o tratar o prevenir una enfermedad, en el caso de las vacunas, pues no nos serviría ese medicamento. Vamos entonces a la última pregunta, que es: ¿podemos tomar nosotros los medicamentos que se han elaborado para animales o que se han autorizado para animales? Pues la respuesta es rotundamente no, no, nunca, nunca. ¿Y por qué? ¿Alguno me sabría decir por qué? Está relacionado con lo que nos ha dicho antes en la intervención Chus, y seguramente habrá comentado alguno de mis compañeros. Las pruebas de eficacia y de seguridad de los medicamentos, cuando se está tratando ya la parte clínica, es decir, cuando ya tenemos que evaluar el medicamento en la especie a la que va destinado, se hace precisamente sobre esa especie y no sobre otra u otras. Cada vez que un medicamento se va a autorizar sobre una especie concreta, tiene que hacer pruebas sobre esa especie. O sea, yo como veterinaria, soy veterinaria, yo puedo prescribir, por ejemplo, como decía antes, para una cabra, un medicamento para ovejas, si no tengo medicamentos para cabras. Pero si en un medicamento pone que está autorizado para cabras, es porque también se han probado en las cabras esas sustancias y ese medicamento, ¿entendéis? Y todo eso es muy importante porque los medicamentos veterinarios tienen, igual que los de uso humano, su prospecto, su caja con las etiquetas informativas, y tiene una ficha técnica que está disponible, y si queréis apuntáis, porque lo podéis en la página web de la agencia, en www.aems.es, veréis unos apartados que pone CIMA, C-I-M-A, y al lado CIMA-VET. Bueno, pues en esos dos apartaditos, ahí se enlaza con la web de la agencia y podéis ver los medicamentos que hay autorizados y consultar fichas técnicas, prospectos, e incluso a veces se puede ver hasta la imagen y se puede saber si están autorizados o no. Eso es curioso y a lo mejor os interesa, ¿vale? Actualmente tenemos aproximadamente alrededor de 3.000 medicamentos veterinarios autorizados para todas las especies. Entonces, como decía, como estas pruebas de seguridad y de eficacia se han realizado sobre esas especies animales y no sobre las personas, una persona nunca debe administrarse un medicamento veterinario, aunque sea igual que el que se está tomando para él mismo, porque a veces son los excipientes del medicamento los que pueden producirle una reacción, o la concentración de ese medicamento no es la adecuada. Pensad que para tratar un animal muy grande, el medicamento muchas veces necesita una concentración muy grande de sustancia activa. Si nosotros no lo tomamos, podría ser pues como unas 10 veces la dosis que necesitamos, ¿entendéis? Entonces, al hilo de lo que preguntaba esta compañera vuestra de los medicamentos que en animales, que habías oído, que en animales que duraban mucho, no sé si te puedes referir a esto, pero hay veces que hay, para que la administración no sea muy continua en animales, sobre todo con medicamentos inyectables, hay unos excipientes que retardan la liberación de ese medicamento.
no me consta que sean meses, pero sí algunos días. Son los hay antibióticos, por ejemplo, o incluso también hay vacunas que tienen excipientes oleosos que administradas en el punto de inyección pues se van liberando con más lentitud. Eso es otra cosa también muy importante en el tema de los animales. Bueno, pues entonces vamos a ver ahora una serie de mitos, bulos, que han circulado toda la vida, que yo incluso las recuerdo de cuando tenía vuestra edad y siguen todavía. Vamos a ver si los desmontamos. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de que los pollos tienen hormonas? Y concretamente en el cuello, y concretamente como una especie de implante. ¿Lo habéis oído? Bueno, si no implante, pero las hormonas de los pollos sí lo habéis oído, ¿no? Vale, ¿y vosotros habéis dejado de comer pollo por eso? Pues habéis hecho muy bien, porque los pollos no tienen hormonas, pero no llevan hormonas, vamos a ver, todos los seres vivos producimos nuestras hormonas, eso está claro. Estamos hablando de las hormonas que se utilizan como medicamentos para supuestamente engordar o supuestamente producir algún efecto indeseable para el que se lo come, pero para el pollo estupendo, como podéis ver aquí, o sea, un pollo totalmente, vamos, en forma. Bueno, pues no, primero porque está prohibido en la legislación europea desde hace muchos años, tanto en pollos como en cualquier animal que vaya destinado al consumo humano, están prohibidas. Y en el caso concreto de los pollos, imaginaos, esto es una granja avícola normal, al uso. Vosotros, además, las hormonas son inyectables. ¿Os imagináis a cualquier operario, a cualquier persona, teniendo que inyectar a todos y cada uno de los pollos una hormona para que crezca? Otra cosa es que se haga selección genética de unos animales con respecto a otros, pues para aumentar el rendimiento, pero jamás se utilizan, por lo menos en la Unión Europea está absolutamente prohibido. Y si oís que los pollos tienen hormonas, que sepáis que no, y además lo podéis decir con toda tranquilidad. Otra cosa es que os crean, porque luego la gente dice, sí, sí, eso es lo que te han dicho que digas. No. Otra cuestión, ¿la carne y el pescado que nos comemos llevan antibióticos? Pues no. No lleva antibióticos el alimento que llega a nuestra mesa, salvo que haya un fraude, por supuesto, pero eso ya estamos dentro de la parte delictiva y no estamos hablando de delitos. No lleva, ¿por qué? Porque los animales efectivamente enferman y hay que tratarlos. Me vais a perdonar la voz, pero es que estoy acatarrada, entonces espero llegar al final de la charla. Entonces, los animales sí se tratan con antibióticos o se tratan con antiinflamatorios o con cualquier otro medicamento que puede dejar algún residuo en el organismo, como ya han explicado nuestros compañeros. Los medicamentos se distribuyen y luego se eliminan. Pero resulta que hay un periodo que se llama tiempo de espera para los animales productores de alimentos. Ese tiempo de espera lo conoce el veterinario administrador de ese o prescriptor de ese medicamento y es el tiempo que hay que esperar desde la última administración del medicamento hasta que podamos consumir la carne o los productos de ese animal. De manera que cuando nosotros consumimos eso, ese animal ya ha eliminado previamente cualquier residuo de antibiótico o de antiinflamatorio o de lo que sea que tenga en su organismo. ¿Entendéis el concepto? Esto es muy importante, el tiempo de espera. Si consultáis la página web que os he dicho y os metéis, por ejemplo, en medicamentos para animales que nos comemos, cerdo, pollo, es muy frecuente que se vea tiempo de espera 7 días. Tiempo de espera en carne, tiempo de espera en leche, hay también tiempo de espera en miel, en huevos. Eso significa que desde la última administración hay que esperar esos días o esas horas o lo que se indique en el prospecto antes de poder consumir ese producto. De este modo, nosotros no comemos antibióticos a través de la carne, ¿vale? Ni del pescado, ni de esos animales. Porque además es una cadena, o sea, la salud de los animales en veterinaria, no sé si alguno tenéis intención de hacer veterinaria, pero el lema de veterinaria es Hygiea pecoris salus populi, que significa la higiene de los animales es la salud del pueblo, la salud de la gente, la salud pública.
los medicamentos veterinarios están íntimamente relacionados con la alimentación, con la cadena alimentaria en los animales que nos comemos. Lógicamente, los que no nos comemos es algo ya, un tratamiento mucho más personal. Es más parecido a lo que sería un tratamientos de uso humano, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la última. Vale. Esta sí que quería también comentarla, porque hay también mucho mito alrededor de lo que se llama transgénicos, que realmente son organismos modificados genéticamente. ¿Los habéis estudiado? ¿Sabéis de qué van? ¿Sí? Pues son organismos en los que se ha producido una manipulación genética en su núcleo, en su ADN, para conseguir una finalidad. Los transgénicos no son alimentos masivos, ni son productos masivos. Los transgénicos, estos organismos modificados genéticamente, son organismos que pueden ser desde microorganismos, plantas e incluso animales de laboratorio, que lo que hacen es producir una herramienta muy importante a la hora de investigar. Se investigan medicamentos, pero se investigan en otras áreas de la ciencia, incluida también la de alimentación. En el caso concreto de medicamentos, el uso de estas manipulaciones genéticas nos puede producir vacunas mucho más eficaces y también permite el uso de modelos animales experimentales con un periodo más corto de experimentación. Me explico. Yo en mi trabajo anterior tuve la suerte de trabajar en un laboratorio de investigación en sanidad animal y trabajamos con priones. ¿Sabéis? Los priones son las proteínas que producen el mal de las vacas locas. ¿Os suena? ¿Os acordáis? Son unas partículas proteicas, no son ni siquiera virus. Bueno, pues el desarrollo de esa enfermedad en una vaca pues dura meses e incluso años. Mediante ingeniería genética se consiguió hacer un ratón transgénico que de alguna manera reprodujera el comportamiento de esa proteína en un ratón, pero de una proteína de vaca, de manera que se pudo estudiar durante la vida de un ratón en unos poquitos días, lo mismo que en una vaca nos hubiera costado meses o incluso años. Entonces, solamente quiero deciros que los transgénicos, que también tienen mucho mito alrededor y sobre todo tienen mala prensa en muchos casos, son unos instrumentos sumamente útiles en ciencia, por supuesto bien utilizados. Por eso digo que no son peligrosos en sí mismos, mal usado todo puede ser peligroso. Y nos permite, sobre todo, producir, en el caso concreto de medicamentos muy seguros y también más eficaces, y en un tiempo más corto. Por lo cual, aquí hemos puesto, sea un transgénico, no es ni un cerdo que va en moto, ni nada extraño, ni monstruos, o sea, no se trata de crear monstruos, se trata de crear instrumentos que nos sirvan. Muy bien, y os quería comentar, al hilo del tema de los antibióticos, es que esta misma mañana una compañera, para que veáis lo que son los mitos, y permitidme que os lo lea, es un cuento infantil que le estaba leyendo ella anoche a sus hijos, y decía 100 cosas sobre los animales. Y entonces aparece en el punto número 13, carne de producción industrial, y habla, se considera que comer carne en su justa medida es conveniente, hay que tener, bueno, la carne tiene que estar bien, ser de calidad, tenéis que preguntar a vuestros padres, tal y cual. Y luego dice, cuidado, medicamentos, esto en un cuento infantil, y pone, en las explotaciones en masa, a los animales se les suele administrar medicinas para que no se contagien enfermedades unos a otros. Y en la carne quedan restos de esos medicamentos. No suena muy apetitoso, ¿verdad? Bueno, pues es el tipo de mitos que siguen circulando, que incluso a día de hoy en niños pequeños, y ya uno se queda con la copla. Tenemos que estar tranquilos, no comemos medicamentos, no comemos antibióticos, no comemos hormonas, porque está muy regulado y además en estos casos está prohibido. Y entonces ya nos vamos a las respuestas. Vamos a ver si después de esto podemos o no podemos contestar lo mismo.
Con respecto a la primera, a ver, si se pueden tratar los piojos de los niños con la pipeta para las pulgas, a ver, ¿qué pensáis? Sí. A ver, muy bien, 86. ¿Antes que salió, José, perdona? Antes no, salió menos antes que ahora. O sea, ahora sí alguno ha pensado, alguno ha cambiado de opinión. O por lo menos piensa que no pasa nada. Solo si hay muchos piojos. Pues chicos, nunca. A ver, los antibióticos en la carne. Muy bien. Todavía hay quien piensa que sí lleva, ¿eh? Alguno no se ha convencido. Alguno de los que ha contestado que sí, ¿me puede decir por qué? Porque sigue pensando lo mismo, porque no se fía. Alguno habrá contestado que sí, ¿no? Se ha salido un 10%. Bueno, ¿y antes? Antes salió, ¿qué salió anterior? Sí. Bueno, se ha mejorado. Sí, y la tercera. A ver, pasamos los mismos controles. Sí. ¿Y antes? Bueno, hay quien se inclina más por los perros y los gatos que por los animales. Y efectivamente los de perros y gatos también tienen los mismos controles, pero no solo los de perros y gatos. Pues nada, con esto os quiero agradecer la atención. Espero que os haya resultado un segundo nada más. Y nada, que ya sabéis, estamos aquí en la agencia también a vuestra disposición. Si hay alguna pregunta, y si no, pues doy la palabra a mi compañera Lidia. Pues muchas gracias de nuevo.